Bueno, si tienen los auriculares, ¿me escuchan bien? ¿O los audífonos? Listo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Así no grito tanto. Vamos a empezar hoy con un tema bastante interesante y vamos a trabajar sobre el sistema operativo Linux. ¿Ok? Vamos a trabajar sobre algo que se llama los sistemas operativos. Básicamente, cuando estamos hablando de un sistema operativo, estamos hablando de una aplicación, ¿cierto? Un software. En este caso, en la industria existen varios sistemas operativos. Los más comunes y los que más hemos conocido o escuchado, tenemos el famoso Windows, tenemos el Mac OS, tenemos el Linux. Digamos que esos tres son como los más populares hoy en día. Cuando estamos hablando de Windows, estamos hablando que este sistema operativo pues ha tenido una evolución desde hace muchos años y para llegar a ese sistema operativo se inició con un sistema operativo hace muchos años que era el MS-DOS. ¿Cierto? De ahí donde nosotros empezamos a conocer en Windows el tema de la terminal o el CMD. Entonces, el MS-DOS era fue el primer sistema operativo en una computadora. Pues el MS-DOS era más enfocado para arquitecturas muy antiguas, ¿cierto? Arquitecturas muy antiguas. Cuando hablamos de arquitecturas muy antiguas, estamos hablando de procesadores 286, 386, 486, etcétera. Todos esos procesadores eran fabricados por Intel, que hoy en día ustedes conocen que estamos en el 7 y 9 y una serie de generaciones. Pues los requerimientos de estos señores eran muy bajos. Eh, Cuando se trabajan sobre este sistema operativo, la capacidad máxima de los discos duros que teníamos disponibles eran 20 megabytes. Eso eran unos discos duros bastante grandes y toda la tecnología fue evolucionando. Es muy importante tener en cuenta que lo que tenemos hoy en día existe porque el ser humano necesitó evolucionar, ¿cierto? Entonces la tecnología hoy en día hace que el humano evolucione, nos obliga a nosotros a evolucionar, ¿cierto? Aquí fue cuando este señor le dijo, oiga, venga, vamos a crear un sistema operativo basado en DOS, el DOS, pero vamos a mostrarle a los usuarios ventanitas gráficas, que se vea bonito y que ellos digan, wow, tan chévere. Entonces ahí fue cuando nació la primera versión de Windows 3.1. Claro, todo el mundo emocionado con ese sistema operativo, pero este sistema operativo necesitaba un poquito más de hardware, ¿sí? Necesitaba más hardware. Entonces ahí fue cuando él se empezó a pensar en mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad de almacenamiento. Y con este señor empezaron a surgir muchos elementos pues, que hoy en día forman parte de nosotros. ¿Y esos elementos cuáles son? La seguridad, ¿cierto? Necesitamos mantener una información segura,
cómo nuestros archivos se podían mantener de manera correcta y no perder su formato y demás. Ahí es cuando surge un tema en los sistemas operativos que se llama MBR. La MBR es un componente fundamental al momento de distribuir espacios de almacenamiento. La MBR significa Master Boot Record. Bueno, y eso a nosotros ¿qué nos importa? Pues, digamos, en este momento, como vamos a trabajar con software, pues realmente no es que nos interese, pero sí nos interesa en caso de que nuestro sistema operativo sea. A ustedes les ha pasado, me imagino, cuando prenden su computador y no arranca Windows y aparece un mensaje y dice no se encontró el sistema operativo. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Qué se dañó? Pues resulta que hay ocasiones que software malicioso, virus, gusanos, troyanos, como se llaman, alteran la master boot record. Y al alterar la master boot record, cuando usted prende su computador y lo enciende, pues ya no sirve su sistema operativo, porque su sistema operativo está totalmente corrupto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a formatear el computador y volver a reinstalar. Entonces, la master boot record almacena los archivos iniciales de arranque de su sistema operativo. Si esa master boot record se pierde, perdemos el inicio de cualquier sistema operativo. Llámese Windows. Claro está que en Linux no se llama la master boot record, se llama group, como muy parecido al de, ¿cómo es que se llama? No, los guardianes de la galaxia, group. Entonces, en Linux se utiliza el group, que es el que se encarga de activar el arranque. Por eso, cuando nosotros queremos instalar Linux y Windows, ahí viene quién gana. Linux. Linux le dice a Windows, qué pena amigos, pero vengo aquí a mandar. Entonces, Linux, dentro de su arranque, le dice, sí amigos, yo le voy a dar chance que usted entre hasta Windows, no se preocupe. Entonces, dentro de su sistema de arranque, le da las dos opciones. ¿Quiere entrar a Linux o quiere entrar a Windows? Pero usted puede escoger cualquier sistema. Eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como sistemas operativos dual. Es decir, que pueden existir o coexistir los dos en la misma unidad de almacenamiento. Listo. Pero resulta que en la medida que el tiempo fue pasando, nacieron necesidades, muchas necesidades. Y una de las grandes necesidades de la época, cuando nacieron estos sistemas operativos, era la posibilidad de compartir información. Estos sistemas operativos eran monousuarios, es decir, hay no más. Si usted necesitaba entregar información a un compañero que estaba por ahí en un sexto piso, ¿qué tenía que hacer? Unidades de almacenamiento portable llamadas disquetes o floppy disks, que creo que uno le sale a ese que dice que es donde existía esa vaina. Eran unidades de almacenamiento que permitían almacenar 1.44 megabytes. Entonces usted cogía su archivito en su disco, subía corriendo al sexto piso, le entregaba documentos, por favor, y luego se volvía a bajar al sexto piso. Entonces nacieron necesidades colaborativas. Ahí es cuando el señor Bill Gates, que tiene poquita plata, dijo, venga, vamos a ayudarles. Y ahí fue cuando dijo, voy a crearles, voy a crearles Windows 3.11. Pero ese señor tenía el término de trabajo colaborativo, es decir, ya podíamos compartir acceso por red.
ya la gente se podía comunicar a través de la red, ya se podía comunicar a través de mensajería interna, uno necesitaba subir o bajar Facebook. Pero eso era a nivel local. ¿Qué pasa si yo necesitaba comunicarme con una oficina o enviar información a una oficina en otra ciudad? Todavía no se podía, ¿sí? Por cosas de seguridad y demás. Ahí es cuando estos señores dicen, no, pues vamos a ver la posibilidad de que puedan hacer ese tipo de transmisiones y poder interactuar con sus diferentes dependencias. Y ahí fue cuando nació Windows NT. Creo que ustedes nunca lo trabajaron ni lo conocían en su momento. Windows NT fue como un sistema operativo que estaba especializado netamente ya en el trabajo sobre protocolos de transmisión de información y tenía pues aspectos bastante importantes de seguridad. Aquí empezó a surgir con estos dos señores términos como FAT y FAT32. ¿Qué se imaginan que es esto? Esto, file. Esto, esto, tabla de asignación de archivos. Tiene que ver. Resulta que para que los dispositivos pudieran almacenar información necesitábamos darle pistas. Y básicamente esas pistas son la tabla de almacenamiento de archivos. Nosotros, no sé, vamos a mirar cómo ando de dibujo. Nosotros tenemos, a ver, nosotros tenemos nuestro disco duro, ¿cierto? Es algo así. Hoy en día ya los discos duros son sólidos, el sistema es diferente. Existe en terminología de centros de cómputo, pues utilizan, ya están implementando discos duros, pero se conocía que utilizaban discos duros SCSI, que eran de más velocidad. Entonces, internamente, esos discos duros tenían un disco, y ese disco se dividía en varios sectores y pistas. Y en estas pistas se almacenaba la FAT. Y al tener FAT, pues ya nosotros podíamos guardar información. Resulta que había un gran problema de optimización. Bueno, y todavía lo hay, si ustedes no se dan cuenta. Resulta que esa FAT es como si tuviéramos una caja de esta forma. Cada cuadrito representa un espacio de almacenamiento. Resulta que si yo tengo archivos por acá, por acá, por acá, y así sucesivamente, hasta llegar al final, borro este archivo. Quedó ese huequito. Ese huequito queda ahí. ¿En qué momento se puede llenar? Ese huequito se llena cuando ya él no encuentra espacios en el disco. Entonces él empieza a buscar huecos adicionales y ahí va guardando la información. Pero esto se convierte en algo muy frecuente, digamos, afecta el rendimiento de nuestro PC. Por eso es que uno a veces dice, ay, pero mi computador porque ahora se volvió tan lento.
¿Será que le falta memoria? No es que le falte memoria, le falta que usted le pase un elemento que tiene todo sistema operativo que se llama el defragmentador. ¿Sí no lo escucha? Pues el defragmentador lo que hace es coger esos huecos, los mueve al final y la información empieza a correr. Y de esa manera, después de que se pasen el defragmentador, ya se sienten más felices y orgullosos porque ya el computador suyo volvió a trabajar como ustedes querían, pero porque ustedes lo optimizaron. ¿Ok? Digamos que todas esas cosas son muy importantes conocerlas. ¿Qué pasaba con este esquema de archivos? Resulta que para este señor, ese sistema de archivos no era totalmente confiable. Entonces, este señor dijo, pues no pasa nada. Vamos a crearle NTFS. ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que significa NTFS? ¿N de qué? Net, network, de red. ¿Ah? No, transferencia. Dice que aquí cambia, ¿no? No dice table. ¿Sí? Y la S, service. Casi. Sigue nombrando, a ver, disparen. ¿Cuál? System. System. Sistema de transferencia de archivos en red. ¿Y eso qué me permitió? Que todo esto fuera mucho más seguro. ¿Sí? Que el trabajo colaborativo fuera más confiable y que la gente maliciosa no se robara tan fácil la información. Claro el día que es que todo esto es una ilusión, ¿no? Es como cuando ustedes ven los memes, expectativa, realidad. Queremos seguridad, pero la realidad es que no la hay. ¿Cuál sería la única forma de estar seguros a nivel computacional? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? No se conectan a internet. No se conectan a internet, es que su vida es tranquila, no hay virus, pero cuando ustedes duran media hora dicen, necesito entrar al Facebook, necesito entrar a tal lado. O sea, ya nosotros somos dependientes de esa vaina y al final pues nos convertimos en ese tipo de usuarios. ¿Listo? Pero bueno, aquí nos saltamos a sistemas operativos en red. Pero después de este señor vino otro sistema operativo que fue Windows 95. Wow, llegó Microsoft con la evolución, ya habían efectos en las ventanas, ya uno le puede colocar sonidos a los clics, bueno, un poco de cosas. Después de este señor vino Windows 98. Luego de ese señor vino una maravilla que era. Luego vino el desastre de Microsoft, ¿sí o no? Después de Windows XP se le dio por crear Windows Millennium. ¿Recuerdan? Ese no duró mucho. Windows Millennium. Wow, llegó Windows Millennium donde podíamos colocar el cursor
animaciones, colocarle iconos, la gente la pasaba colocándole matachitos al cursor, pero todo eso consumía muchísimos recursos. Entonces el computador se volvía lento, no era optimizado. Pero estos artistas del software se les dio por crear el peor sistema operativo, que todos lo conocen como Windows Chista, ¿no? Que era Windows Vista. Este señor fue el acabose. Microsoft recibió muchísimos quejas, cada rato el computador se bloqueaba, pantallazos azules, etcétera. Después de Windows Vista, ¿cuál nació? La estrella. Esa sí fue la estrella. Windows 7. ¿Pero por qué fue la estrella? Porque esos señores tuvieron la gran inteligencia de mejorar la interfaz gráfica de Windows 7. La base principal era XP. Entonces era un sistema operativo muy estable, muy querido por la gente. Y luego salió, ¿cómo es que? Windows 8. Windows 8. Luego nació Windows 8. Luego ese señor pues tampoco es que haya gustado mucho. Y ya pues seguimos evolucionando a Windows 10. Luego venimos a Windows 11. Digamos, aquí yo lo que les mostré a ustedes fue como una pequeña evolución de los sistemas operativos. Pero ¿qué sucedía con Windows? Era licenciado, necesitamos tener plata. Pero bueno, nosotros como buenas personas, lo conseguíamos por ahí estilo Morgan. ¿Sí o no? Puro Jack Sparrow, tal cosa. Oiga, me parece el Windows. No. Entonces, una gente dedicada a algo que se llama GNU, que muchas veces lo confunden como eh, algo gratuito. Por ejemplo, Linux es GNU, pero eso realmente significa que el Linux no es Unix, porque muchas veces GNU lo interpretan como software libre, pero no es así. Es GNU es el concepto de que Linux no es Unix, que tiene unas bases muy similares, pero no lo es. Entonces, estos señores empiezan a botar muchísima corriente con el término GPL y demás, todo orientado hacia el software libre. Y ahí es cuando un estudiante desocupado, ¿cierto? Yo no me acuerdo si el nombre escribe el apellido así, Linus Torva. Dijo, les tengo el sistema operativo que hice en la universidad y puso el código fuente en la red. Dijo, es código abierto. Entonces todo el mundo al ver que era código abierto empezó a darle durísimo a quién, a Microsoft. ¿Cierto? Empezó, no, vamos a fortalecer. Y ahí fue cuando se empezaba el mundo de los ataques en contra del monopolio del señor Bill Gates y salió Linux. Y ahí era cuando la vida de uno era muy tranquila, o sigue siendo tranquila, porque casi nadie se pone a atacar los sistemas operativos Linux. Pero ¿por qué creen ustedes que Linux es tan seguro? ¿Por qué creen que Linux es tan seguro? ¿Por los antivirus? Nah. ¿Señor?
No. Windows también se actualiza y eso me lo he dicho. Es muy seguro. Señora, bueno, casi, casi. Le pegó en el palo como la elección colombiana. ¿Por qué qué? No, por el sistema de archivos que manejan. Los Linux son enfocados más para los sistemas de archivos enfocados hacia Windows. ¿Sí? Entonces, el sistema de archivos. No sé hoy en día qué tantos nos ataquen el sistema operativo Linux, pero esa es la ventaja del sistema de archivos. Ustedes se dan cuenta, ahorita se van a dar cuenta cuando ya empecemos a trabajar sobre el sistema, se van a dar cuenta de que no vamos a encontrar una unidad C, no vamos a encontrar unidad B, las USB no son HG como encontramos en Windows. Vamos a tener que aprender a trabajar con ese tipo de esquemas. ¿Okay? Ahora, todo esto, estos señores, existen muchísimas distribuciones. Está CentOS, está Red Hat, está SUSE, está Debian puro, está Ubuntu. Hoy el más popular es Ubuntu. ¿Qué pasó con Red Hat? ¿De quién es ahora Red Hat? De Microsoft. Pues hay unas cosas que son permitidas, pero hay cosas que ellos digan, no, se están pagando. Entonces, Ubuntu es un sistema operativo bastante estable y se deriva de Debian. O sea, su core es Debian. Lo que pasa es que Debian es una distribución de Linux mucho más pesada y mucho más difícil de entender. O sea, ya es como para gente más experta en el sistema. ¿Sí? Ubuntu es la distribución más amigable que existe y estable. Hay otras, por ahí he mirado que hay una que se llama Mint, no la he utilizado, no sé cuál será el núcleo. Entonces, basado en esto, la mayoría de plataformas, una nube como Azure, como AWS, mantienen sus servidores en Linux. Y hoy en día, por ejemplo, los proveedores de Internet, el sistema de alojamientos, hosting, pues la base de su sistema operativo es Linux. Y es mucho más económico que comprar sobre eso. Todo esto en el mundo del software de Linux se llaman distribuciones. ¿Okay? Distribuciones. Esas son distribuciones que son las diferentes versiones, que cada una tiene su versionamiento. Aquí ya estamos en la 22, creo que la que tenemos es la 22.04, y créanme que aquí seguirán existiendo más hacia abajo, porque los sistemas operativos van a ir creciendo poco a poco. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá. Bien. Sí, también es un poco de historia del sistema operativo. Bueno, vamos a ver entonces por acá.